es un genocidio. Vamos a ver qué pasa mañana y cuál es la respuesta de Israel. Pero ¿cuáles son los efectos que puede llegar a tener este proceso ante la Corte Internacional de Justicia? Raúl Eduardo Sánchez es profesor de Derecho de la Universidad del Rosario, es experto en Derecho Penal Internacional y en Sistemas Internacionales de Justicia Penal, pero no solo eso, fue el primer colombiano en hacer parte de la barra de litigantes de la Corte Penal Internacional. Profesor Sánchez, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, Ana Cristina, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes. Profesor Sánchez, esto que le está dando la vuelta al mundo por cuenta de la demanda que pone Sudáfrica en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia, nos aclaraba Lucas que es en la Corte Internacional de Justicia y no en la Corte Penal Internacional, porque Israel no firmó ese acuerdo y no hace parte de la Corte Penal, ¿qué efectos puede tener? ¿O simplemente estamos viendo una acción internacional que tiene más unos efectos reputacionales que cualquier otra cosa? Sí, digamos que antes de responder esa pregunta hay varias aristas que hay que tener en cuenta. Lo primero, como lo dijo en su intervención el representante del Estado de Sudáfrica, se recoge el espíritu de Mandela, el de solidaridad, el de empatía con los pueblos. Segundo, lo que hacen es seguir una tradición jurídica que ha tenido Sudáfrica de vincularse claramente a los sistemas de justicia internacional. Recordemos, por ejemplo, el caso del presidente hoy derrocado de Sudán, Omar al-Bashir, cuando estuvo en Sudáfrica, un tribunal de Sudáfrica ordenó su detención y estuvo prácticamente detenido en el aeropuerto de la capital de Sudáfrica. Entonces, insisto, esto es una línea de trabajo sólida con base en unos principios jurídicos y tradicionales que emana el Estado de Sudáfrica. Segundo, como bien lo decía Lucas, aquí también hay que tener en cuenta que tenemos un sistema de justicia internacional donde por un lado responden los estados y por el otro lado responden las personas naturales. Los estados, un escenario natural, es justamente la Corte Internacional de Justicia y por el otro lado está la Corte Penal Internacional. En este último caso le tocará al fiscal de la Corte Penal o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual veo muy difícil, o finalmente a estados partes que presenten sus denuncias penales respectivas ante el fiscal de la Corte Penal Internacional para que investigue los delitos cometidos en Gaza, en el Estado palestino. Claro, Israel, aquí lo han dicho muy bien, no es estado parte, al igual que Estados Unidos, Rusia, China, otros estados que han sido reticentes a hacer parte de la Corte Penal, pero Palestina, en este caso en donde se han cometido los delitos, sin lugar a dudas, puede, por el principio de territorialidad, la Corte Penal Internacional investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o el delito de genocidio. Eso por otro lado. Y en tercer lugar, indiscutiblemente la Corte Internacional de Justicia tiene una competencia frente a estados. Entonces, aquí no se va a dictaminar o a examinar o a evaluar ningún tipo de responsabilidad penal internacional individual, sino simplemente los estados. ¿De dónde surge esta competencia o la fuente por medio de la cual la Corte Internacional de Justicia puede conocer de este caso? Básicamente existe la Convención contra la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio de Naciones Unidas de 1948. Con base en esta, los estados, todos, están obligados justamente a velar por que no se realicen ni acciones ni omisiones que afecten a los pueblos o grupos protegidos frente al delito de genocidio, ni donde hayan discursos de odio, ni donde hayan víctimas que sean perseguidas por el solo hecho de pertenecer a un grupo, en fin. Dicho esto, entonces, Sudáfrica lo que ha hecho es presentar, en primer lugar, una demanda en la cual ha solicitado unas medidas cautelares. Esto significa que no se va a esperar una decisión o una sentencia final, sino que lo que se dice es, desde ya, tome una serie de medidas que eviten justamente lo que está pasando. Entonces, con esto sí aterrizo a la pregunta, y es que básicamente el gobierno del Estado de Sudáfrica
puede solicitar dentro de esas medidas cautelares varias cosas. Primero, puede solicitar que cese inmediatamente la ocupación, que cesen los actos de guerra, que cesen los delitos cometidos contra el pueblo palestino. Segundo, puede pedir también, por ejemplo, que se permita el paso de medicinas, de alimentos, de víveres, etcétera. Y esto con la finalidad claramente que se tienda una ayuda humanitaria. Ahora bien, como todos sabemos, este es un conflicto que involucra no solamente el Estado de Israel o a Palestina, sino también que justamente involucra a una serie de aliados. Entonces, al final, las medidas cautelares que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, pues no tienen de por medio una policía o una entidad coercitiva que haga las veces de control o de controlar esas medidas. Entonces dependerá más un poco de... Profesor Sánchez. Sí. Sí, profesor Sánchez, en ese sentido, pues cuando se habla de genocidio, usted nos ha dicho pues una serie de asuntos que son relacionados, pues digamos la estigmatización, los discursos de odio, la gente piensa en general que el genocidio es el uso de armas, de armas de fuego, de armas de destrucción, pero aquí también estamos hablando del bloqueo de suplemento de comida. Es decir, CNN hace un par de días estaba diciendo estamos a puertas de una hambruna en Gaza. Hablemos de esos distintos crímenes que están asociados al genocidio y que no solamente tienen que ver con el uso de armas. Sí, Ana Cristina, usted tiene toda la razón y en efecto hay que decirlo por lo que se ha evidenciado en los diferentes reportes de prensa nacional e internacional, se evidencian claramente 3 delitos que han cometido funcionarios del Estado de Israel en contra del pueblo palestino. Primer lugar, genocidio. Segundo lugar, crímenes de lesa humanidad. Y tercer lugar, crímenes de guerra. Esto por un lado. Cuando hablamos de genocidio, lo que estamos diciendo es que hay personas que gozan de una protección y que bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de ningún tipo de ataque o situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. En este contexto ya hay, digamos, sendas decisiones judiciales en el ámbito internacional y permítame, por favor, y discúlpeme, explayarme un poquito más en lo que tiene que ver con ese tema. Primero, en la Corte Internacional de Justicia, el Estado de Bosnia y Herzegovina demandó en su momento a Serbia justamente por el incumplimiento de la Convención sobre el Delito de Genocidio. Asimismo, Gambia demandó, Estado africano demandó a Myanmar justamente por el delito de genocidio en lo que tiene que ver con la Convención del 48 frente a los Rohingya. Desafortunadamente esta es otra crisis humanitaria. Los Rohingya son un grupo apátrida que vive en Myanmar y que desafortunadamente ha sido desconocidos todos sus derechos. También, digamos, a nivel de legitimidad, los Países Bajos junto a Canadá decidieron demandar ante la Corte Internacional de Justicia por el delito de tortura en la Convención del 84 a el Estado de Siria. Digamos esos ejemplos a nivel internacional. Por el otro lado, frente a lo que es el genocidio, evidentemente también hay ya antecedentes. Recordemos el presidente de Sudán, como lo mencionamos hace un momento. Estaba Sudán del Norte, Sudán del Sur, había un proceso de disputas entre los musulmanes que estaban en el norte, los católicos que estaban en el sur o cristianos, y había una guerrilla en el sur que buscaba la independencia, y lo que hizo el Estado de Sudán con su presidente a la cabeza fue atacar indiscriminadamente a toda la población cristiana del sur. Lo que está diciendo es, usted no puede matar, asesinar, lesionar, afectar derechos fundamentales de un grupo protegido por el solo hecho de pertenecer a ese grupo. Y lo que estamos evidenciando en Israel es más o menos lo mismo. Y es que evidentemente hay un grupo ilegal, armado, que también hay que decirlo, según reportes de prensa, han cometido bien sea crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, que es el grupo Hamas. Indiscutiblemente el conflicto armado es contra ese grupo,
Pero lo que se ha evidenciado, desafortunadamente, es que el Estado de Israel está haciendo una tierra arrasada. Se habla de más de 20.000 muertos, se habla de más de 7.000 niños muertos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que está diciendo es, usted debe atacar objetiva y legítimamente a su contraparte, que es un combatiente, que es miembro de las Fuerzas Armadas, que es un insurgente, que es un guerrillero, en fin. Pero usted no tiene por qué atacar a la población civil. Usted no tiene por qué asesinar, matar, afectar a niños, mujeres, adolescentes y personas que nada tienen que ver con el conflicto. Entonces, lo que uno está observando aquí con mucha preocupación es que el Estado de Israel lo que está haciendo es una matanza indiscriminada. Recordemos cómo uno de los miembros del partido gobernante del Likud dijo que Gaza iba a ser una tierra arrasada. Otro, un general, también señaló claramente que iban tras todos los palestinos en esta zona de Gaza. Entonces, insisto, lo que se debe hacer es atacar los objetivos válidos de la guerra, de un conflicto armado, pero no perseguir o atacar o asesinar a palestinos por el solo hecho de ser palestinos, que es lo que estamos viendo. Frente a lo que usted, perdóneme, sí. le interrumpo, profesor Sánchez, frente a lo que usted escuchó hoy y hemos escuchado, pues, los que estuvimos pendientes de esa audiencia en La Haya, quienes son expertos en la materia dicen que esa argumentación de Sudáfrica fue muy sólida. Hoy escuchamos a Sudáfrica, mañana se escuchará la contraparte, Israel. En términos jurídicos, ¿usted cree que hay argumentos que puede presentar Israel para contrarrestar realmente de una manera sólida ante la Corte lo presentado por Sudáfrica para decir nosotros no estamos cometiendo un genocidio, nosotros estamos simplemente acudiendo a la legítima defensa por cuenta de un ataque que recibimos el pasado 7 de octubre? Sí, evidentemente el Estado de Israel presentará sus argumentos jurídicos. En primer lugar, puede atacar la legitimidad del demandante, Sudáfrica. Pero insisto, ya hay ejemplos jurisprudenciales al interior de la Corte Internacional de Justicia que da legitimidad a terceros estados para que presenten sus demandas. Segundo, puede atacar lo que usted está diciendo, que de conformidad al derecho internacional está acudiendo, por ejemplo, al derecho a la legítima defensa, por ejemplo, al estado de necesidad. En fin, eso lo puede argumentar. Sin embargo, serán los jueces los encargados de tomar una decisión como terceros imparciales y objetivos. Lo que uno ve es que argumentativamente a nivel jurídico el Estado de Sudáfrica ha hecho una jugada muy interesante en términos jurídicos y en términos políticos que esperamos surta efecto justamente para detener esta masacre en contra del pueblo palestino. Se llevaron 200 secuestrados y por 200 secuestrados ya han matado 20.000. Entonces realmente ahí tampoco es que haya mucha proporcionalidad entre otros aspectos. Entonces, dicho esto, pues serán los jueces de la Corte Internacional de Justicia quienes tomarán la decisión que en derecho ellos consideren la que corresponde. Profesor, basado en lo que dice mi compañera Camila Zuluaga, lo que ha dicho Israel desde su posición es que Gaza no forma parte de la autoridad palestina. Quien lidera Gaza y gobierna Gaza es Hamás, desde hace ya algunos años. E incluso Israel ha aducido que parte del problema que hay en Gaza es que Hamás está poniendo a niños y a inocentes como escudos humanos frente a lo que está ocurriendo en medio del bombardeo. La consulta es, ¿cómo se puede dividir una población palestina entre la autoridad palestina que rige sobre una zona en esa parte del planeta y Gaza con Hamás, que al final era quien lideraba esa zona allí que colinda con Israel? Claro, lo siguiente es que el derecho internacional humanitario establece quiénes son los objetivos militares legítimos. Y en este caso serán entonces los funcionarios, los combatientes, los insurgentes, todas aquellas personas que tomen parte activa, de forma directa, indirecta, en las hostilidades, pero no la población civil. El derecho internacional humanitario excluye, prohíbe cualquier tipo de ataque frente a la población civil. Y segundo, el delito de genocidio establece justamente que yo no puedo atacar a
una persona que haga parte de un grupo nacional o de un grupo protegido por el simple hecho de hacer parte de este grupo, que es lo que pareciera está sucediendo en este caso. Entonces, como las guerras tienen unas reglas, unos límites, pues indiscutiblemente estos deben seguirse. Las personas, funcionarios, combatientes que no sigan estas reglas, pues están cometiendo crímenes de guerra. Usted mencionaba, ¿los están utilizando como escudos? Pues bien, utilizar como escudos por parte de Hamas a civiles o a población civil es un crimen de guerra. Pero también obliga a las otras partes a que se cumplan con estas normas justamente del derecho internacional consuetudinario. Profesor, fíjese que por este tema nos hemos olvidado de otro y tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania, esa invasión que ya va a cumplir 2 años. La consulta es, ¿usted cree que cabe una demanda parecida a la que plantea Sudáfrica a Vladimir Putin y al gobierno de Rusia? Pues sí, habría que ver, yo creería que sí porque existen diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. Ya el fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan, dio un gran paso al señalar cómo el Estado ruso ha venido secuestrando niños justamente ucranianos. Y esto no lo sabía el mundo. Y sin lugar a dudas, existen una serie de arsenales jurídicos internacionales. Está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está la Corte Internacional de Justicia, está la Corte Penal Internacional, pero también hay otras medidas. Las medidas, por ejemplo, como el principio de jurisdicción universal o justicia universal, que es básicamente que cualquier Estado pueda investigar los delitos que se están cometiendo al interior de Gaza, en donde justamente los Estados, acudiendo a ese principio de justicia mundial, pues puede adelantar las investigaciones que considere. Más o menos lo hemos visto, por ejemplo, en casos que adelantó el juez Baltasar Garzón en su momento, en Guatemala y en otros países. Y entonces, insisto, al haber ese arsenal jurídico, pues sin lugar a dudas, los estados pueden acudir absolutamente a todos ellos. Profesor Sánchez, ayer que la Cancillería colombiana anunció que respaldaría esta denuncia presentada por Sudáfrica, dice el comunicado que van a hacer un seguimiento cuidadoso del proceso y que en caso de ser necesario van a anunciar acciones judiciales concretas adicionales a esta demanda. ¿Cuáles podrían ser esas acciones adicionales? Sí, en efecto, la Liga Árabe, el Estado de Colombia y otros estados han venido señalando su apoyo. Pues básicamente lo que se puede hacer es algún tipo de acumulación de demandas, o puede presentar sus propias demandas, o puede prestar apoyo jurídico internacional en este caso. Recordemos, por ejemplo, cuando Gambia demandó a Myanmar por el caso de los Rohingya. En este caso, la cooperación islámica apoyó justamente a Gambia. Entonces son diversas medidas o simplemente, como hasta ahora parece, son declaraciones públicas, políticas de apoyo, pero esos apoyos pueden ir dándose de varias maneras. Pues profesor Sánchez, mil gracias por hablar con nosotros, por explicarnos de manera tan pedagógica precisamente lo que está pasando en La Haya, esa demanda de Sudáfrica acusando a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de genocidio y lo que puede pasar